¿Qué tal, grupo de segundo semestre? Vamos a seguir con Matemáticas 2 y vamos a ver el siguiente bloque que se llama el reconocimiento de las propiedades de los polígonos. En este bloque, chicos, vamos a ver lo que son polígonos, tanto regulares como irregulares. Entonces, dentro de los polígonos regulares, podemos ver de que bueno, lo más común de estos polígonos regulares es que eh, sus lados, los lados de cada polígono o de cada figura eh, son, son iguales entre ellas, ¿ah? Son iguales, empezando por el triángulo equilátero, que es el polígono más simple, con sus tres lados respectivos, sus tres ángulos respectivos y sus tres vértices, ¿verdad? Igual el cuadrado, sus respectivos lados, cuatro ángulos y sus cuatro vértices o puntos, ¿sí? Y vemos el pentágono con sus lados, con sus cinco lados respectivos, ángulos y puntos o vértices respectivamente, y así sucesivamente. Entonces, lo que vemos es que la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, la medida de sus vértices, todo lo que respecta a los polígonos regulares, pues son iguales, ¿sí? Es lo que podemos ver la diferencia de estos polígonos, mientras que los irregulares no tienen ángulos y lados iguales, ¿sí? Como el caso del triángulo isósceles, donde dos de sus lados son iguales, pero este lado de la base no es igual. Entonces, por eso se considera un polígono irregular. En el caso del rectángulo, este tiene dos lados iguales, pero tiene dos lados diferentes, por lo tanto no es un polígono regular. ¿Sí? El romboide, si ustedes lo ven, igual que el rectángulo, tenemos dos lados iguales, pero dos lados diferentes. ¿Sí? Y en el trapecio se puede distinguir dos lados iguales, pero el lado de la base menor, pues es inferior que la base superior del trapecio. Entonces, como no son lados, no hay ángulos y pues entonces como no tienen nada igual, pues se le conocen como irregulares, ¿sí? Entonces, estos son los ejemplos de los polígonos irregulares y pues bueno, vamos a ver un poquito en breve las partes de un polígono, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, el polígono, sin importar la figura, si es un cuadrado, si es un triángulo, si es un hexágono, como en este caso, cada uno de estos polígonos regulares tiene sus respectivas partes, en este caso como el lado, ¿sí? El lado, donde es uno de es cada segmento de la figura. Los vértices, pues es el punto de unión, son los puntos de unión entre los lados consecutivos. El centro, pues ya vemos aquí es el centro, ¿sí? El radio pues es el segmento que une el centro y un punto del vértice. En este caso, del hexágono y pentágono y del heptágono y todas aquellas figuras, el apotema pues es el segmento perpendicular a un lado o hasta el centro del polígono. Viene siendo casi el radio, pero en este caso está apuntando del centro a un lado del segmento, no de vértice a punto, sino únicamente del punto central al lado de la figura, nada más. ¿Sí? Y la diagonal, eh, pues es el segmento que uno o dos vértices no continuos, por ejemplo, este puede ser una diagonal, ¿sí? Una diagonal.
y pues esta puede ser esta, también que une varios diagonales. Y ¿qué otra cosa puede ser diagonal? Es una línea que une dos vértices o sea, no seguidos, sino más bien apartes, por ejemplo, de este puede ser uno, o este podría ser, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, eh, el perímetro, pues es la suma de los lados de la figura. Por lo tanto, bueno, aquí ya nos pone el, el perímetro, y también nos pone la fórmula para determinar el área de este polígono, que es, para eso tenemos que tener la suma del perímetro por la apotema, dependiendo de la medida de la figura, entre 2. Es en el caso de este, de este hexágono, ¿verdad? Por ejemplo, el triángulo pues es base por altura entre 2, el cuadrado pues es lado por lado, y pues en este caso del pentágono o del hexágono pues así se maneja. Bien, entonces esas son las partes principales que se compone un polígono regular, ¿sí? Y bueno, pues en esta semana van a tener esta actividad del tema de clasificación y descripción de polígonos regulares e irregulares. Esto está basado en su libro, de las páginas que están aquí en su tabla general de actividades, y esta corresponde ya esta semana del 8 al 12 de marzo. Y el problemario o la actividad pues va a ser este que está aquí al lado, ¿sí? Donde ustedes van a observar, aquí vemos figuras, polígonos regulares e irregulares, y ustedes van a hacer una comparativa. Aquí en estas líneas de abajo van a comparar en qué son, van a notar todas las diferencias que encuentren de estas parejas de figuras, en el caso del triángulo y cuadrado, en qué son diferentes, pueden ser en sus lados, pueden ser en sus puntos, pueden ser en los colores, también los colores. Todas las diferencias que ustedes pueden encontrar las van a notar en este apartado, para que tiene que ser de estos 4 pares de figuras. Sí, y eso es lo único que van a hacer, nada más van a notar las diferencias entre estos polígonos, y, y pues sería todo en cuestión de matemáticas, ¿sí? Ahora vamos a física, y vamos a continuar con el bloque, con el bloque número 2 de calor y temperatura. Ahora vamos a hablar acerca de la dilatación térmica o la dilatación de los cuerpos, donde pueden ser varios, pueden ser 3 principales, que es lineal, superficial y volumétrica. Bien, vamos con la dilatación lineal. Para empezar, ¿qué es una dilatación? Pues es aumento de tamaño, ¿sí? Aumento de longitud es la dilatación. Entonces, en este caso, la dilatación lineal es un aumento de longitud lineal, ¿sí? Entonces, esta se da mucho en los metales, ¿sí? Esto se da mucho en los metales, ya que al aplicar el calor, aumenta significativamente la longitud de dicho metal, ¿verdad? En este caso, aquí nos muestra la fórmula, ¿sí? El triángulo hacia arriba, pues es el aumento o dilatación lineal, es igual a lo que es esta A, que es alfa, que quiere decir el coeficiente de dilatación de los materiales, dependiendo si, pongamos si es de la plata, pues aquí vamos a poner, en este caso, la dilatación de lineal de la plata, y
y así sucesivamente de cada uno de los materiales, ¿sí? Entonces aquí se anota el coeficiente de dilatación y aquí la línea, la LI es la longitud inicial, cómo estaba antes, cuánto medía esa barra en este caso de plomo. Entonces, y ya se multiplica por la temperatura, por el aumento de temperatura, ¿sí? Es lo que nos habla de esta fórmula. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de dilatación lineal, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, nos dice que un puente de concreto se encuentra a una temperatura de 9 grados y mide 72 metros. Si la temperatura aumenta a 25, ¿cuál es la dilatación lineal? Entonces, para eso vamos a anotar los datos de la siguiente manera. Bien, vamos a ver los datos. Primero nos dice que tenemos una temperatura inicial. Voy a ponerle TI igual a 9 grados. Y voy a anotar la temperatura final de 25 grados, que es la temperatura cuando está el sol casi en su punto. El límite, bueno, la longitud inicial del puente está a 72 metros y voy a anotar el coeficiente del concreto, ¿sí? Aquí lo vamos a checar, ¿sí? Aquí lo vamos a checar, bueno, nada más que sería 1.2 por 10 a la menos 5. Bien, 1.2 por 10 a la menos 5, más que aquí lo tiene como 0.7, pero no es 1.2, esto no sé por qué esto está mal, es 1.2 por 10 a la menos 5. Entonces, la incógnita pues va a ser en este caso la longitud, la dilatación lineal, que así se representa. Entonces, la fórmula, en este caso la fórmula es dilatación lineal es igual al coeficiente alfa por la longitud inicial que multiplica al aumento de temperatura. Bien, todo eso lo vamos a sustituir. Pero antes vamos a calcular primero la temperatura, la dilatación de temperatura. Sí, la dilatación de la temperatura, pues es aquí lo voy a poner aparte, es la diferencia entre temperatura final menos temperatura inicial. En este caso sería la temperatura final es 25 grados menos 9. Entonces la dilatación de temperatura es de 16 grados centígrados. Entonces, ya teniendo la dilatación de temperatura, entonces vamos a calcular ahora sí la dilatación lineal del concreto, sustituyendo todos los valores, en este caso 1.2 por 10 a la menos 5
y luego por los 72 metros de, en este caso, de la longitud inicial. Y por último, el aumento de temperatura o la dilatación de temperatura de esas dos temperaturas, inicial y final, 16 grados centígrados. Entonces, bueno, pues esto se hace una multiplicación, multiplicamos 1.2 por 10 a la menos 5 por 72 y por 16 grados. Entonces multiplicamos y el resultado nos va a dar una dilatación de 0.01, bueno, 0.01382. Entonces, si se fijan, no, sí se aumentó de manera significativa, pero nada más aumentó nada más hasta las centésimas, hasta una centésima de metro, ¿sí? Una centésima de metro, ¿sí? Entonces, es todo lo que aumentó. Entonces, así se resuelve, así se calcula la dilatación lineal en este caso del concreto al aumentar la temperatura. Ahora, vamos a ver el siguiente tema, que es la dilatación superficial, ¿sí? Al igual que la dilatación lineal, la dilatación superficial pues es el aumento, en este caso pues es el aumento de área, ¿sí? ¿Por qué de área? Porque estamos hablando de superficie, estamos hablando de área, pues entonces cuando aumenta la temperatura, en este caso, los rieles, por ejemplo, les dejan una marca. ¿Por qué les dejan esa marca? Porque ya saben que cuando hace sol, pues el metal o el acero se dilata y les deja esa marca de tolerancia, ¿sí? Entonces sufren dilatación, sufren un aumento superficial, en este caso en los metales. Entonces, para calcular, pues tenemos en este caso, ya que al principio teníamos nada más una sola alfa por ser lineal, ahora vamos a tener aquí 2 alfa que llamar. ¿Por qué 2 alfa? Porque estamos hablando de una dilatación superficial, ¿sí? Entonces, la fórmula para calcular el aumento final o el área final de algún cuerpo es igual a, primero tenemos que tener el área inicial de nuestro material, y esta va a multiplicar por 1 más 2 por el coeficiente de dilatación de dicho material, por la diferencia de temperaturas o por la dilatación de temperaturas, tal como lo estábamos haciendo en el primer ejemplo, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos el significado de cada una de estas para que tengamos en cuenta esto. Y bueno, pues teniendo la fórmula, pues ya sería más fácil para poder terminar cualquier caso de dilatación, en este caso superficial. Vamos a ver este ejemplo que nos dice una temperatura de 20 grados centígrados. Una puerta de aluminio tiene 2 metros de largo y 1 metro de ancho. ¿Cuál será su área en un día de invierno cuando la temperatura es de 12? Bueno, pues muy interesante. Vamos a ver, vamos a poner los datos. Primero vamos a poner la temperatura inicial, que son 20 grados. Bueno, aquí voy a poner nada más 20. Temperatura final, aquí estamos hablando de 12. Estamos hablando de un descenso de temperatura, y cuando hay un descenso, pues los metales se contraen, disminuyen su tamaño. La dilatación de temperatura es igual a, bueno, pues es
Recordemos que es temperatura inicial menos temperatura final, nos va a dar un total de 20 menos 12, sería menos 8 grados centígrados, ¿sí? Menos 8, porque hay un descenso de temperatura. Eh, la puerta de aluminio tiene, en este caso, tiene de largo 2 metros y de ancho tiene 1 metro. Entonces, si hacemos una multiplicación de 2 por 1, de base por la base por el largo, entonces nos va a dar 2 metros cuadrados. Estamos hablando de superficie. 2 metros cuadrados, ¿sí? Ahí está nuestra área inicial. Y el coeficiente de dilatación lineal sería, estamos hablando del aluminio, entonces sería 2.24 por 10 a la menos 5. Bien, nuestra incógnita va a ser nuestra área final, y la fórmula para hallar el área final o la dilatación superficial, pues es la que hace rato estábamos viendo, ¿sí? Y bueno, pues vamos a sustituir para hallar lo que es eh, la longitud, bueno, lo que es el área final. Entonces sería área final es igual a área inicial, que son 2 metros cuadrados, que multiplica a 1 más 2, que multiplica al coeficiente de la dilatación lineal, que es, vamos allá lo que es, vamos a poner el coeficiente del aluminio, que es 2.24 por 10 a la menos 5, y vamos a multiplicar por la dilatación de temperatura, que es menos 8 grados por el descenso de temperatura. Entonces, la solución, bueno, y esto, ¿qué nos da de resultado? Nos va a dar un resultado de una longitud final del área superficial de 1.99 metros cuadrados. Entonces, quiere decir que a 12 grados centígrados, cuando baja la temperatura, la puerta de aluminio va a estar a esta longitud de medida. Bien, entonces de esa manera se resuelve lo que es este tipo de problemas de dilatación de cuerpos. Y finalmente vamos a ver la dilatación volumétrica, ¿sí? En la dilatación volumétrica se refiere al aumento que experimenta un cuerpo al aumentar, en este caso, al aumentar su temperatura. Como hay líquidos que aumentan su volumen. Hay materiales, ¿sí? Como el caso de los metales, y el agua también inclusive, pero aumenta cuando se congela. Cuando hay un punto de congelación, el agua aumenta su volumen. Entonces, para poder calcular el coeficiente de dilatación volumétrica, aquí tenemos la fórmula
lo que es beta. Beta es igual a 3 alfa o 3 multiplicando por el valor del coeficiente de dilatación lineal de un sólido. Entonces, aquí tenemos, pongo aquí esto abajito, esto aquí abajo. Bueno, aquí tenemos la fórmula para calcular la dilatación volumétrica. En este caso podemos utilizar esta, ¿sí? que es igual a volumen final igual a volumen inicial, que multiplica a 1 por beta, ¿sí? Que es igual a 3 alfa, multiplicando por la dilatación o variación de la temperatura, ¿sí? Son los mismos, nada más que esta es la que cambia, es la diferencia nada más, pero es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito claro. Nos dice que una esfera de vidrio cuyo coeficiente volumétrico es beta igual a 3,5 por 10 a la menos 5 a 20 grados tiene un volumen de 0,3 metros cúbicos. ¿Cuál será su volumen a una temperatura de 40 grados? ¿Cuánto se dilató? Bien, vamos a anotar nuestros datos. Primero tenemos temperatura inicial de 20 grados. 20. Entonces nuestra temperatura final de 40. Y bueno, la variación de temperatura es igual a lo que es, en este caso, temperatura final menos temperatura inicial y nos va a dar un total de 20. O sea, la diferencia son 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, aquí vemos que es positivo porque hubo un aumento de temperatura. Bien, ahora vamos a ver el volumen. El volumen inicial de la esfera es igual a 0,3 metros cúbicos y el coeficiente de la dilatación lineal del vidrio, en este caso sería bueno, aquí tenemos ya, o igual vamos a anotar mejor el coeficiente beta, ¿sí? Para aplicar de una vez la fórmula muy directa, mejor tenemos 3,5 por 10 a la menos 5. Bien. 3,5. Entonces vamos a buscar, en este caso, la dilatación final, del volumen final, perdón, y la variación de, en este caso, de volumen. Entonces, para eso vamos a utilizar estas fórmulas. Vamos a buscar la dilatación volumétrica y lo que es en este caso el volumen, la variación de volumen, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, entonces, para encontrar la variación de volumen, bueno, la dilatación volumétrica, perdón, es igual a, en este caso, vamos a poner nuestro volumen inicial, que son 0,3 metros cúbicos, que multiplica a 1 más, en este caso, beta, ¿sí? Beta, que sería 3,5 por 10 a la menos 5
multiplicado por la variación de temperatura. La variación pues es, en este caso, 40 menos 20. 40 menos 20. Entonces, al hacer esa multiplicación, pues nos va a dar una solución de un volumen final de 0.3 00207. Entonces, aquí para encontrar la variación, entonces nada más lo que hacemos es restar la variación de volumen. Bueno, así lo voy a volver a escribir porque no me salió bien. Variación, bueno, salió más peor, ¿verdad? Pero bueno, variación de volumen es igual. Lo que vamos a hacer la resta de el volumen final, que son 0.3 00207 menos el volumen inicial, que son 0.30, vamos a agregarle los ceros, no me sale muy bien, pero bueno. Entonces la diferencia entre estas va a ser, en este caso, 0.0000207, tal como aquí se muestra. Esta es la diferencia de temperatura, bueno, la variación que tanto se dilató cuando aumentó de temperatura. Esto fue lo que se dilató, ¿sí? Bueno, entonces aplicando la fórmula pues ya es muy práctico, muy sencillo, y de esa manera se determina la variación de volumen. Entonces, para esta semana, muchachos, van a realizar la actividad número 4, de su libro de física de la página 78. Van a realizar los siguientes ejercicios, ¿sí? Calculando la dilatación de los cuerpos, ya sea linealmente, superficialmente y volumétricamente. Entonces van a contestar cada uno de estos ejercicios, van a hacer 5 ejercicios, van a llenar la tabla. Aquí están poniendo en el caso de tres materiales, a ver cuál de estos se dilata más, si el acero o el hierro o el aluminio. Entonces, y también pues ir resolviendo cada una de estos problemas. Entonces, esto es en base a lo que hemos estado explicando, y pues va a ser esta semana para el 12 de marzo, tanto el ejercicio de matemáticas como la actividad de física. Bien, entonces por mi parte pues sería todo. Les agradezco por su atención y pues les vuelvo a recordar que si tienen dudas, si algo que no entendieron, pues me pueden preguntar, o si no, pues puedo el martes puedo abrir una reunión de Teams, de Microsoft Teams, para checar si tienen dudas de estos ejercicios, ¿sí? Por si hay dudas, ¿verdad? Puedo abrir una reunión, nada más hay que ponernos de acuerdo para checarlo. Entonces, ya sea martes o miércoles, ¿verdad? Miércoles antes de que entreguen, ya es que es para el viernes. Entonces, uno de estos 2 días nos ponemos de acuerdo a ver quiénes realmente quieren que expliquemos un poquito de este tema, ¿sí? Aunque bueno, pues personalmente puedo decir que esto pues sí es fácil, ¿sí? Lo de matemáticas también no tiene mucho pierde, nada más es identificar diferencias entre los polígonos regulares y irregulares, entonces no hay mucho
que bueno, pero si como quiera, si tienen alguna duda, yo con toda la disposición puedo brindarles la sesión para explicarles ya sea de esto o de algo que también se nos haya pasado. Bien, entonces pues sería todo y pues nos sigamos escuchando para la próxima. Entonces, chicos, pues ánimo, échenle ganas. Ya, ya casi vamos a terminar. Ya yo creo que esta semana vamos a terminar este parcial, este primer parcial. Ya la siguiente semana del, ¿qué sería? Del 15 de marzo en adelante. Entonces ya vamos a empezar otro parcial. Entonces, para que ustedes estén atentos a las notificaciones y si vamos a dar una vuelta para Reyes, entonces eh, hacer tomar la oportunidad para entregarles sus cuadernillos. Entonces, bueno chicos, nos escuchamos la próxima y ahí me dicen si quieren que abramos una sesión de Teams, me pueden decir. Entonces, por mi parte sería todo y nos escuchamos la próxima. Hasta pronto.